Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Pisco, donde predicamos a Cristo y a este crucificado. Gracias por acompañarnos mientras el pastor Robert Jiménez proclama fielmente la palabra de Dios, mediante una predicación clara y expositiva de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Abramos ahora nuestro corazón para recibir la verdad de la palabra del Señor. Lo tenemos, capítulo 15, versículo 1, y vamos a estar en esta mañana entonces leyendo hasta el versículo 4. Esa será la sección donde estaremos en esta mañana disfrutando este tiempo. Leemos juntos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que este texto hermoso nos va a estimular en esta mañana, la manera en que nos va a estimular al Señor. Quiero contarles que se cuenta la historia de un médico que evaluó a un paciente con una infección fuerte y le recetó amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Eso era lo que necesitaba, esa era la dosis. La receta estaba correcta y ajustada al diagnóstico del paciente. Pero al llegar a la farmacia, un empleado con prisa pensó que podía mejorar y acelerar el proceso y cambió la dosis a 1000 miligramos cada 8 horas, creyendo que más fuerte significaría más efectivo, más rápido. El paciente, confiado, desde luego, en la indicación, siguió la nueva dosis que le habían dado en la farmacia, no la que el doctor le dio, sino la que le dieron en la farmacia. Pasó de 500 mg del doctor a alguien en la farmacia a 1000 miligramos. ¿Qué sucedió a los pocos días? Este paciente presentó efectos adversos y severos en su salud. ¿Y qué sucedió al final? ¿Dónde creen que terminó? Hospitalizado. ¿Por qué? Por toxicidad. Se había intoxicado por la gran cantidad de medicamento que le habían dado en la farmacia al cambiar la receta, la dosis. Ahora, esta farmacia y esta persona que estaba ahí, ¿qué fue lo que enfrentó? Consecuencias legales cuando se investigó el caso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que enfrentó consecuencias legales? Primero, porque se descubrió que la receta original había sido alterada o adulterada, desde luego. No se siguió la receta original. El empleado entonces fue acusado y la farmacia de negligencia profesional, de ejercicio indebido de funciones médicas que se prestan al cuidado de la salud. Imagínense. ¿El resultado qué fue? Una demanda civil por daños y perjuicios, un posible proceso penal judicial para este individuo que cambió y adulteró la receta y desde luego la pérdida del trabajo. ¿Trajo consecuencias? ¿Están mal las consecuencias? ¿Verdad que están bien? Ahora, no solo representó consecuencias legales, sino que también esta adulteración de la medicina, de la receta, significó riesgo para la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema no fue solo legal, sino que la dosis incorrecta puso en peligro la vida del paciente.
Porque un pequeño cambio produjo consecuencias graves y por poco impredecibles. Es decir, pudo haber llegado hasta la muerte. Consecuencias legales y consecuencias también médicas. Eso es lo que trajo. Lo que nos dice o lo que nos enseña esta ilustración, y es lo mismo que captura el sentido de la palabra aquí, es que no se puede alterar una instrucción crítica sin que experimentes consecuencias adversas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si pensamos de la receta médica y pensamos de las escrituras, pues el doctor es el que receta, es el que sabe lo que está haciendo y confiamos en eso. Pero cuando tenemos la escritura y adulteras la escritura, entonces ya no estás confiando en el autor, en el que la dejó íntegra. Tú no tienes ni yo la autoridad para alterar ni adulterar lo que dicen las escrituras. No sabemos a veces todas las implicaciones que pueden venir, los riesgos que podríamos conllevar. Así que, así como cambiar una dosis puede enfermar o matar a una persona, cambiar el contenido del evangelio también distorsiona aquello en la vida y puede también ocasionar problemas en nuestra vida, en nuestra integridad. Primero estamos yéndonos en contra de Dios y luego nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos. Nos estamos poniendo nosotros mismos en riesgo. Así que, ¿qué es lo que vamos a escudriñar y qué es lo que vamos a estudiar hoy, en esta mañana? Aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, que hay dos peligros que tú corres al vivir creyendo en un evangelio falso o adulterado. Escuche esto. Hay dos peligros que tú y yo corremos cuando crees en un evangelio falso o adulterado. O no hay evangelio falso o adulterado. ¿Recuerdan cuáles fueron las consecuencias de alterar una dosis médica recetada? ¿Y qué crees que hay cuando adulteras el evangelio? Cuando te recetan una dosis adulterada del evangelio. ¿Sabes tú si te recetan correctamente el evangelio o no? Pues eso es lo que está sucediendo aquí. Dos peligros que corres al vivir creyendo en un evangelio falso o adulterado. Primer peligro o el primer riesgo es que pones tu propia existencia en riesgo, tu propia eternidad la pones en riesgo, tu propia vida la pones en riesgo cuando crees en un evangelio falso o adulterado, sea porque tú lo crees o porque tú lo proclamas. Si nosotros volvemos otra vez a la primera carta a los Corintios, nos damos cuenta que los corintios, los hermanos o la iglesia de los Corintios había comenzado a adulterar el evangelio, había comenzado a vaciar el evangelio de contenido. ¿Cuál era la falsedad o la adulteración o la alteración de estos hermanos en la iglesia en Corinto? Pues nosotros lo vemos ahí en el capítulo 15, en el versículo 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 12? De entre los muertos. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección entre los muertos? ¿Cuál era entonces la alteración o la alteración de la dosis del evangelio ahí en Corinto? ¿Qué decían? Que no había resurrección. No había resurrección. Escuchen eso, una iglesia, una comunidad se había comenzado a ventilar dentro de ellos, de la iglesia, de que Cristo no había resucitado. ¿Se pueden imaginar? Qué terrible. Y entonces, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de esto, inmediatamente, después de todo lo que les ha escrito en la carta, terminando, entonces va a tomar este tema, que es importante para ellos. Les dice que están poniendo en peligro su propia eternidad, su propia existencia. Versículo 1. Les hago saber a ustedes
hermanos, el evangelio que yo mismo les he anunciado. Vemos lo primero que vemos ahí, en el versículo 1, es que Él les está haciendo un recordatorio. Cuando dice, además, hermanos, os declaro, la versión que usted pueda tener ahí o que puedas tener. Cuando dice aquí, les declaro. No es que Él está comenzando a introducir nueva doctrina, por lo que viene en el contexto, sino que lo que está haciendo es introduciendo un recordatorio por todo lo que les va a decir abajo. Dice el evangelio que les he predicado, es decir, o que les prediqué en un momento, el cual recibieron, en el cual también perseveran. Él está apelando a un punto en el pasado. Está recordándoles, no está introduciendo nueva doctrina. ¿Por qué ellos estaban entrando en peligro? Porque a ese punto habían adulterado el evangelio. Se cuenta de una persona que estaba vendiendo papas rellenas y entonces tenía tres recipientes ahí. Uno lo tenía con ají panca, otro lo tenía con ketchup y otro lo tenía con rocoto, ¿no? Con esa salsa. Entonces le pedía a una persona, solo tenía una cuchara nada más. Entonces le pedían, pues deme una con ketchup o una con rocoto. Entonces agarraba la cuchara y ponía. Luego volvía otra vez, otro venía con rocoto y ponía. Luego otro quería ají panca y ponía. ¿Saben qué pasó después de un tiempo? Que se hizo una mezcolanza terrible. No se sabía qué era qué cosa, porque solo usaba una cuchara nada más. Entonces al final ya no se sabía qué era aquella crema, porque tenía todo mezclado. Ya no se sabía, ya no le podías pedir nada, porque no podías pedir ni salsa de tomate, porque no parecía salsa de tomate, todo parecía lo mismo, estaba revuelto. Hizo una mezcolanza, porque no tuvo cuidado de ser íntegro en conservar la pureza de cada una de esas cremas. Ni lo mismo había pasado con estos corintios. Habían revuelto el evangelio con un montón de cosas. Y se nos recuerda en esta porción lo íntegros que tenemos que ser en recordar y mantener la pureza del evangelio siempre. Entonces, en el contexto nosotros entendemos que él está apelando a algo que ellos ya sabían, pero de cuál se estaban alejando peligrosamente. ¿De qué se trata? En la segunda línea vemos aquí de qué se trata, qué era lo que ellos estaban, de lo que se estaban alejando. Les declaro que ¿qué les declaro? El evangelio. Les declaro el evangelio que les prediqué. Se trata entonces del evangelio. Este mensaje que es la insignia del cristianismo. Ellos estaban desviando de la pureza y de la integridad del mensaje de la salvación, el cual es la resurrección de entre los muertos. Según lo vemos ahí en 15:12, como ya leímos, que estaban diciendo algunos de ellos, no existe la resurrección. Qué terrible. Y el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo es que ustedes se han alejado del evangelio? Ese evangelio que yo les prediqué. Y dice un escritor que les recuerda que en el principio de su enseñanza, se los recuerda para que volviendo al origen, no se aparten de la verdad que habían recibido hasta ese momento. Qué terrible es que una iglesia pueda perder la pureza del evangelio. Bueno, en la actualidad parece que no es tan terrible, es decir, hay muchas congregaciones que avanzan y no les interesa regresar a conocer y ver la integridad y la pureza del evangelio de Jesucristo. Vivimos en tiempos en que hay congregaciones las cuales ya no se puede saber con precisión qué es el evangelio. Preguntamos a personas qué es el evangelio y no saben correctamente definir qué es el evangelio. ¿Cómo es posible entonces que ahora estas personas habían llegado a contradecir el mensaje que habían recibido desde el inicio, desde el principio? ¿Cómo es posible que habían llegado a hacer tal cosa? Impresionante. ¿No es cierto, hijo? ¿Ve tu mamá? Ay, mamá. Es algo que no se puede creer. No se puede creer en realidad. Entonces él sigue diciendo que este evangelio que les he predicado
ustedes lo recibieron. Miren estas dos palabras. Este evangelio que recibisteis es el mismo que yo recibí. Ven acá las implicaciones. Yo lo recibí y ustedes también lo recibieron. Es decir, es algo que no se había inventado el apóstol Pablo por sí mismo, sino que era un evangelio que había surgido directamente de la boca y del mandato del Señor Jesucristo. No se puede creer cómo es posible que la iglesia de los Corintios hubiera perdido el evangelio tan rápidamente. Pero ¿saben algo? A medida que nosotros avanzamos en la carrera de la fe, nos es necesario en ciertos tramos caminar de espaldas hacia la meta para asegurarnos que no hemos perdido de vista la cruz del Calvario. Hay muchas ocasiones en las que podemos caminar muchísimo y perder de vista la cruz, como les pasó a ellos. Y cuando perdemos de vista la cruz o cuando alteramos la pureza y la dosis del evangelio, lo único que estamos haciendo entre nosotros mismos es poniendo nuestras vidas en peligro. Hay un himno muy antiguo que dice: la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Este himno nos recuerda de las verdades preciosas de que siempre la cruz debe estar ahí donde podamos contemplar. ¿Por qué? Porque como les pasó a ellos, a los corintios, también a nosotros nos puede suceder muy fácilmente, nos podamos olvidar de lo que es la pureza del mensaje del evangelio o adulterarlo. El texto dice que muchos vivían firmes recordando el evangelio, pero esa firmeza parece que estaba comenzando a verse amenazada por la falsa doctrina, como lo es siempre. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les he predicado. Él dice: yo mismo les prediqué este evangelio. Yo mismo, nadie más predicó este evangelio. Es decir, él está apelando a que ustedes tenían un evangelio y la forma en que nos dimos cuenta de que recibieron la receta del evangelio correcta es que nosotros, como los apóstoles, o yo como un apóstol, está diciendo el apóstol Pablo, les entregué este mensaje con tremenda integridad. Yo mismo me aseguré de entregarles este mensaje con integridad. ¿Cómo es que ahora lo han perdido? No fue eso lo que recibieron al inicio. Recibieron la verdad de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, no ningún otro mensaje. Eso fue lo que recibieron desde el inicio. Y entonces también les muestra en el final del versículo 1 que ese evangelio, porque todo tiene que ver con este evangelio, es el en el cual ahora también perseveran, en el cual ahora perseveran, o en el cual ahora se mantienen firmes. Cuando dice que están perseverando en ese evangelio, él afirma que la identidad actual de esos corintios dependía del evangelio, pero está advirtiéndoles que esa firmeza se está comenzando a ver amenazada. Esa firmeza está comenzando a tambalear. Están comenzando a desviarse. Ya no parecen estar tan firmes como estaban ahí en el versículo 1. Es una afirmación real, es estratégica del apóstol Pablo, que implica que la desviación era reciente. Todavía se mantenían firmes, en el cual están perseverando. Y en el versículo 2, entonces, él va a afirmarles y recordarles que esa dosis correcta del evangelio les ha traído un resultado, un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio que les ha dejado la dosis correcta del evangelio? ¿Qué? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo que dice aquí en el versículo 2 es que este evangelio les ha dejado un resultado real. ¿Cuál es? La salvación. ¿Qué es lo que deja el evangelio? La salvación. ¿Cuál es el evangelio que salva? ¿El evangelio adulterado? ¿El evangelio alterado? ¿Modificado? ¿Cambiado? No, lo que salva es ese evangelio íntegro, tal como lo recibieron. Si retienen ese evangelio íntegro, la receta original del evangelio, ustedes son salvados. De lo contrario,
están poniendo en riesgo sus propias almas. Si estamos creyendo, si en algún punto de nuestra vida comenzamos nosotros a creer en un evangelio distinto del que tenemos en la receta bíblica, en las escrituras, estamos poniendo nuestras propias almas en peligro. Estás poniendo tu propia eternidad en peligro. ¿Por qué? Porque al no creer el evangelio tal y como está mostrado en las escrituras, lo que va a suceder es que vas a terminar creyendo en experiencias de alguien, vas a terminar creyendo en sentimientos de alguien, vas a terminar creyendo en sueños de alguien, vas a terminar creyendo en muchas declaraciones subjetivas y necias que no tienen nada que ver con las escrituras reales, con la palabra misma, pues. Y es lo que estaba pasando. Ahora, ¿le puede pasar esto a una iglesia saludable? Definitivamente que sí. Y le estaba pasando a los corintios. Ellos estaban comenzando a falsear la verdad. Y en el proceso estaban comenzando a tambalear también en su fe. Porque el único evangelio que te puede salvar es el evangelio íntegro a la palabra. Ningún evangelio adulterado, por medio del cual son salvados. Es decir, que la salvación nos está mostrando que la salvación está ligada al evangelio de Cristo, tal y cual está contenido en las escrituras. Y si te desvías de la pureza, de la integridad del mismo, entonces tú estás poniendo en riesgo tu propia existencia. Tú estás poniendo en riesgo tu propia existencia. Vamos a ver, creemos en el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál? ¿Cuál evangelio es? Ese es el punto. ¿Cuál es el evangelio? Él está preguntando, ¿cuál es el evangelio en el que estás creyendo? Porque hay muchos evangelios hoy en día. Cada religión y cada grupo predica su propia versión del evangelio. Y en ese sentido es una versión adulterada. Yo sé que todos creemos en el evangelio. Todos en Perú creen en el evangelio. Pero ¿cuál es ese evangelio que crees? ¿Cómo lo puedes defender de que es el real? ¿Cómo puedes asegurarte de que es el verdadero evangelio? Entonces, si tú me dices, no, pues mi pastor me dijo que este es mi evangelio, pues tú no conoces el evangelio todavía. Porque la receta original del evangelio está en esas Biblias. Ahí está. Ahora alguien puede decir, aquí está el evangelio, pero es verdad. Pero ¿qué entiendes? ¿Cómo se manifiesta eso en tu propia vida? Porque ese es el problema. A veces, intelectualmente, aquí en la mente, podríamos entender qué es el evangelio correctamente. Aún. Y nuestras vidas transmiten algo distinto. Ese es el peligro. Es más complejo de lo que parece. Hay personas que definitivamente debemos preguntar cuál es el evangelio que crees. ¿Por qué? Porque no todos predican el verdadero evangelio. Entonces, si alguien dice, pues eso es el evangelio de las escrituras, pues entonces muéstrame con tu vida ese evangelio correcto. Eso es otra cosa distinta. No es simplemente de hacerlo de manera intelectual. Eso no sirve para nada. Si crees en el verdadero evangelio, en el de las escrituras, te aseguro, como dice las escrituras aquí, como dice la Biblia, este pasaje, si crees este evangelio, porque todo tiene que ver con este evangelio, entonces eres salvo. El evangelio íntegro, tal y como está contenido en las escrituras, entonces tendrás ese beneficio de que serás salvo si crees en ese evangelio. Sin embargo, fíjense, creer en el evangelio es una cosa intelectual, pero hay algo más y tiene que ver con una condicionante, una condición del evangelio. ¿Cuál es la condición? La encontramos aquí en el versículo 2. Si retenéis la palabra que les he predicado. Si retenéis la palabra que les he predicado. Si retienen la palabra. ¿Qué significa si retienen la palabra? Si retienen la palabra. ¿Sabe qué significa esto? Que el evangelio no solo es un punto de inicio en la vida de las personas. ¿Saben qué es la salvación de una persona a veces? ¿A qué se reduce? Yo una vez tuve una experiencia y yo dije, yo me entrego a Cristo. Yo hice una profesión de fe hace 10 años. Yo hice una profesión de fe hace 3 años.
hace 2 años. Yo estaba en mi cama y ahí le dije al Señor, sálvame. Yo estaba en la iglesia y ahí le dije, Señor, sálvame. Yo estaba en medio de un problema y ahí le dije al Señor, sálvame. Y por eso creo que soy salvo. Y el apóstol Pablo, las escrituras nos están diciendo que tener un evangelio en el cual lo reducimos únicamente a una profesión de fe, todavía es un evangelio incompleto. No es una profesión únicamente la que salva, sino él está diciendo, si retienen la palabra que les he predicado. Así que no ve la salvación ni el evangelio como un punto en la vida cristiana. ¿Dónde está el evangelio en mi vida cristiana? Allá cuando me convertí. No, él está hablando del tiempo presente, de efectos y resultados continuos en la vida. El evangelio no es un punto en la vida de un cristiano. El evangelio es una línea continua que comienza desde el punto en que diste tu profesión y se va estirando hasta el punto en que termina. Él dice, si retienes, eres salvo por el cual asimismo soy salvo si retienes, es condicional, si retienes la palabra que te he predicado. ¿Qué significa? Lo que significa, Walter, es esto. Lo que significa, hermano John, es esto. Que no importa la fecha en que tú crees que te entregaste a Cristo. Eso está bien, pero no es lo más importante. Las experiencias que hayas tenido en el pasado no importan. Las emociones o sentimientos que pudiste tener no importan. Aquí tenemos el indicador y la evidencia verdadera de una conversión. ¿Cuál es? Primero, haber creído en el Evangelio en el pasado, en algún punto, sí. Pero la otra parte es retener con pureza e integridad ese mismo Evangelio sin modificación ni alteración. ¿Vieron? Es, sí, la profesión, pero retenerlo intacto como al inicio lo ha tomado, puro bebido pura de las escrituras. ¿Qué es lo que creo hoy? Después de mi experiencia de conversión del evangelio, sigo creyendo en la pureza de ese mismo evangelio que me salvó. Él está regresando atrás y él les está diciendo, acuérdense la receta original que recibieron. Les declaro lo que les he predicado en el pasado, lo que también recibieron en el pasado, en el que ahora perseveran en la actualidad y retienen, si retienen y perseveran. Es decir, que el evangelio no basta con el simple hecho de creerme creyente o salvo por una profesión que hice, sino que la prueba definitiva es que tú vas a continuar aferrado al mismo mensaje del evangelio tal como lo recibiste desde el principio, hasta el final de tus días. Desde luego, tú debes asegurarte bien en qué es lo que has creído, si es que has creído. Porque si no es el mensaje que tenemos preservado íntegro en las páginas de la Escritura, entonces hay una posibilidad de que tu alma esté en el riesgo de la eternidad sin Cristo, en el riesgo de la condenación. Asegúrate de cuál es el evangelio en el que has creído. Asegúrate de que es el evangelio de las Escrituras, no tu experiencia, sino regresar a la pureza doctrinal del evangelio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hay dos posibilidades. Primero, la primera condicional es que eres salvo si retienes, es decir, si mantienes durante el ciclo de tu vida cristiana la pureza del evangelio. Si no, hay otra posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? La posibilidad es, y no sé si sabías que existe una posibilidad más. Si no retienes la pureza del evangelio tal y cual está contenida en la Escritura, como está diciendo el apóstol Pablo, les está diciendo, pues entonces creyeron en vano. Una posibilidad. ¿Qué es creer en vano?
Yo recuerdo que unos niños estaban discutiendo en una ocasión acerca de unas vacas voladoras, ¿no es cierto? Uno creía en que unas vacas volaban, ¿verdad? Y otro creía que nadaban, ¿no? En el océano. Entonces, están creyendo, ¿verdad? La imaginación de un niño es tremenda. Entonces, están creyendo. Pero esa creencia, ¿qué es? Es una creencia, perdón, una creencia vana, una creencia falsa. Es una creencia en algo que no existe, una creencia en una fantasía, es eso. Entonces, lo que está diciendo es que hay muchas personas que son creyentes de fantasía. Póngalo ahí, creyentes de fantasía, que han creído en vano. ¿Por qué han creído en vano? Porque no han retenido la receta original del Evangelio. No se adhieren, ni es suficiente para ellos lo que está en las Escrituras, sino que le han mezclado, lo han adulterado el mensaje. Y cuando adulteras el mensaje, estás creyendo en un falso evangelio. Has creído en vano si al paso de los años te apartas de Cristo. Es lo que está diciendo. Si al paso de los años tienes una profesión por Cristo, pero te apartas de él, creíste en vano. Has creído en vano si tu vida no cambia a la luz de este poderoso evangelio. ¿Cuántos hay que dicen, yo creo en el evangelio? Pero algunos, los que más creen en el evangelio, a veces están pasándose copas, ¿no es cierto? Entre cervezas, están hablando de Cristo, lo que es una gran contradicción. O están entre gente llena de vicios, o están en la inmoralidad, o están en los negocios ilícitos, pero dicen que creen en Cristo. ¿Cuántas personas aquí dicen que creen en Cristo? Pero cuando prueba sus vidas, se muestra que son hallados falsos, que son creyentes de fantasía, es decir, creyeron en vano. Si tú has creído en vano en el Evangelio, la manera en que lo puedes saber es que ese Evangelio es producto de tu propia mente o de tu propio corazón, pero no de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas creen en un Evangelio que es fabricado de su mente y de su propio corazón? Pero nunca pueden decir, tal versículo en la Biblia dice tal cosa acerca del Evangelio. Mi esperanza está en lo que las Escrituras dicen del Evangelio. Están negando la resurrección. Y si tú quitas la resurrección del Evangelio, entonces lo vacías del contenido más importante. Si tú niegas la resurrección de Cristo, toda tu vida se convertirá en una farsa. Se va a caer a pedazos. Por cierto, ellos están negando la resurrección y eso significaba, ¿y qué tipo de iglesia eran entonces? Porque ¿qué sentido tiene de ser iglesia si negamos la resurrección? ¿Cuál fue el primer mensaje que les dio el apóstol Pablo? Que Cristo había resucitado, ¿no es cierto? Y sobre ese mensaje se edificaron. Y si ahora quitaban el cimiento de que Cristo no había resucitado, ¿y qué estaban haciendo entonces? No estaban haciendo absolutamente nada. Y es justo a lo que va en los siguientes dos versículos para terminar. Entonces, el primer riesgo que tienes de creer en un evangelio falso o adulterado es que pones en riesgo tu propia vida. Dice, has creído en vano. Y si has creído en vano, si es un creyente de fantasía, ¿qué cielo te puede esperar? ¿Qué vida eterna te puede esperar? Solo la condenación. No hay vida eterna para ti, lo que hay es condenación. Ese es el primer peligro, arriesgas tu propia eternidad. Hay otro peligro tan igual de terrible o más terrible, cuando tú crees en un evangelio adulterado y falso. Escúchame, hay otro peligro terrible, no solo que pones tu propia vida y tu propia existencia en riesgo. El segundo riesgo terrible, cuando crees en un evangelio adulterado o falso, es que contradices al mismo Dios. Segundo, contradices al mismo Dios, que es tan terrible o más todavía. ¿Por qué? Porque en definitiva, si crees en un evangelio falso, vas a ir al infierno, ¿no es cierto? Y si estás contradiciendo a Dios, la misma cosa también, ¿verdad? Pero en grados terribles, porque una es que te engañas a ti mismo. Y en la segunda, estás diciéndole a Dios, tú te equivocaste con este mensaje. ¿Sí o no? Aquí lo dice, en capítulo 15,
capítulo 15, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Lo tienen el 15? Aún más, si Cristo no resucitó, somos hallados, ¿qué? Falsos, ¿qué? Falsos testigos de Jehová, ¿no es cierto? Falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado contra Dios, en contra de Él, ¿qué? Que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué estaban diciendo los corintios? Que Dios no había resucitado, ¿no es cierto? Que Cristo no había resucitado. Él está diciendo, ok, si Cristo no resucitó y si nosotros como predicadores de la palabra estamos predicando que Cristo resucitó, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contradiciendo a Dios. Estamos mintiendo contra Dios de que Él ha resucitado a Cristo cuando en realidad no lo hizo. O sea que nosotros somos falsos testigos, está diciendo él, si Cristo no hubiera resucitado. Pero si Cristo resucitó y ellos dicen que no resucitó, ¿qué está pasando? La misma cosa. Están diciendo que Dios no hizo algo que en realidad sí hizo. ¿Se dan cuenta del peligro? Están yéndose en contra de Dios mismo. El apóstol Pablo lo dice. Si nosotros predicamos de un Cristo resucitado que no resucitó, estamos yéndonos en contra de Dios. Pero si nosotros predicamos de un Cristo resucitado y ustedes dicen que no resucitó, ustedes están yendo en contra de Dios. Es lo que está pasando aquí. Versículo 3. ¿Por qué? Porque les dice que contradicen a Dios y les da la razón. Porque en primer lugar, yo les entregué a ustedes. Porque primeramente, yo les entregué o les he enseñado. Miren ese primeramente aquí. Es interesante. Primeramente les entregué. La razón por la cual cuando adulteras o modificas el evangelio, pones tu vida en la cuerda del juicio es esta. Contradices a Dios. Miren el lenguaje. Primeramente, yo les he enseñado lo que recibí. Estas dos palabritas que tenemos aquí. Entregado, les he enseñado y recibí. Puede traducirse recibí y les he entregado. Es de recibir y entregar. Entonces, esto significa que él se consideraba a sí mismo como un simple mensajero de la palabra. Cuando él anunció a Cristo resucitado, él no se inventó el mensaje. Yo lo recibí. Este mensaje yo no me lo inventé. Lo recibí. Y así como lo recibí, se los enseñé, o se puede traducir esto, se los entregué. Así mismo se los entregué. No fue él entonces quien se inventó este mensaje, sino que se considera a sí mismo como un intermediario nada más, quien recibe y quien entrega. Quien recibe y quien entrega. Así se considera él. Ahora, no nos dice quién se lo dio. Yo lo recibí de quién. ¿Verdad que no dice de quién? No lo dice por una buena razón, porque ya lo había dicho antes. Ahí en Corintios capítulo 11 lo leímos. Capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo, la misma estructura, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. ¿Ven ahí? Ya lo había dicho, está volviendo a apelar a lo que él, o sea, no le vuelve a decir de quién, porque ya se los había dicho, de quién había recibido. Volviendo a las páginas otra vez. Yo lo recibí, obviamente, implícitamente lo recibí del Señor. 1 Corintios 11, 23. No creó el mensaje, ni lo modificó, sino que lo recibió tal cual. Por cierto, el día de ayer estábamos con mi amigo Johnny, y esto va a servir mucho para esta ilustración. Y él me dijo que alguien en Ica, él le hizo un favor a alguien en Ica para traer unos botellones de agua sellados para acá, para Pisco. En este sentido se convirtió mi amigo en un mensajero, en el que trajo los botellones, caminó toda
80 kilómetros casi con esos botellones y los entregó a este destinatario, a este receptor. Eso es ser un intermediario. Recibo algo y lo llevo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él abre los botellones en el camino y comienza a ponerles, a mezclarles algo distinto ahí en el camino? Ya no sería un mensajero fiel, ¿no es cierto? Ha alterado y adulterado el producto. Pero lo que hizo fue solo recibirlos y llevarlos. Es decir, no cambió el contenido ni el líquido por el camino. No, sino que se encargó de ser un repartidor fiel, un mensajero fiel. Entregó la encomienda tal y cual se la entregaron. Eso es lo que él está diciendo. Yo recibí este mensaje y se los entregué tal cual. Cuando él dice aquí, en primer lugar, miren esto, o primeramente, o en primer lugar, como lo puedan tener en sus Biblias, esto no se refiere únicamente al punto cronológico del acontecimiento, sino también, más importante, la prioridad esencial de esta doctrina, de este contenido. Supongamos que mi amigo Johnny cruzó 80 kilómetros desde Ica hasta Pisco cargando estos botellones y aunque no los cambió ni los modificó, se encargó en primer lugar, antes de todo, encontrarse con este cliente. Lo encontré, aquí está mi amigo, aquí estamos. Pero antes de entregarle los botellones, comienza a hablar de la familia, comienza a hablar de qué tan orgulloso está de ser fujimorista, ¿no es cierto? Algo, no, son bromas, ¿verdad? Él no es fujimorista, ¿sí? Cosas como esas, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es, sí se está encargando cronológicamente de decir, encontrémonos en un punto, pero está comenzando a divagar. Él tiene una responsabilidad principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es la responsabilidad principal? Como mensajero sería, antes de saludar y todo, amigo, aquí está tu encomienda. Y luego vamos a hablar de todas las demás cosas. Así que cuando él dice, porque primeramente les entregué, él está hablando de dos cosas, cronológico, pero también la esencialidad y la urgencia de ese mensaje. Lo que está diciendo es, tan pronto como yo los conocí a ustedes, lo primero que me encargué de darles fue este mensaje de la resurrección, antes que cualquier otra cosa. Y yo creo que entre todos nosotros acá, algunos nos hemos conocido y van a decir, yo conocí a este hermano o nos conocimos quizás con algunos de ustedes, recordando también otra vez a mi amigo Johnny. La primera vez que nos encontramos fue por un trabajo, pero ¿qué fue lo primero que te di? Antes de todo, en la conversación, lo primero que le dejé saber fue el Evangelio de Cristo. Eso fue, así comenzó. La primera vez que nos encontramos y lo primero fue el mensaje de Cristo. Y así pues es posible que va a ser entre todos nosotros. Es lo que él está diciendo. La primera vez que yo los conocí, lo primerito que hice, lo primerísimo, lo esencial, fue entregarles el mensaje de la resurrección. No comenzamos a hablar de fútbol, no comenzamos a hablar de política, no comenzamos a hablar del clima, no comenzamos a hablar de la ciudad. No, la primera vez que yo los encontré a ustedes, les di lo que yo recibí. Fui un mensajero fiel. Lo primero que les entregué y les dejé fue el mensaje de la resurrección. Ese mensaje que ahora están contradiciendo. Recuerden eso. Acuérdense. Regresen atrás otra vez. Está diciendo, acuérdense cómo nos conocimos. ¿Qué fue lo primero que les dije? ¿Dónde se entabló nuestra relación? Sobre el mensaje de la palabra. Entonces Pablo nos dice aquí que en Corinto habían algunos necios a los cuales ya se les había olvidado que él mismo había sido el que se había encargado de predicarles este mensaje de la resurrección. Se les había olvidado de la urgencia y lo primordial que había sido ese primer contacto ahí en Hechos capítulo 18. ¿Cuál fue ese mensaje que les dio en primer lugar la primera vez que los conoció? Él les dice acá, avanzando, ¿qué fue lo primero que les dio? Que Cristo, ¿qué fue lo primero que les dijo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue lo primero que les dijo. Cuando los vio y les dijo, hola, ¿qué tal, Corinto? ¿Cómo están? Bueno, aquí les traigo el mensaje de la resurrección. Cristo murió por tus pecados. Así los conoció, diciéndoles eso. No les dijo cómo qué bonita estaba esa ciudad, etcétera. No, les habló de la resurrección, que Cristo había muerto por nuestros pecados, por los de él incluyéndose y por los de todos esos corintios ahí.
tienen oportunidad en Cristo. Esa preposición, esta palabrita que está aquí, por nuestros pecados, es importante porque está diciendo que Cristo no murió porque quiso ser retratado infinitamente por los siglos tan bonito en una pintura o en una representación o en una dramatización. No es por eso que murió. Teológicamente, el contenido de esta verdad es teológico, que murió por nuestros pecados. Y también Él se incluye. No estuvo colgado ahí solo para ser el que murió, el crucificado, y recordarlo como un tremendo hombre que hizo algo importante en la vida. No, murió por tus pecados y por los míos. Ese es el contenido del Evangelio. Y Él les está diciendo, Él murió por eso. Y si no murió, y si no resucitó, por eso les dice después, están ustedes en sus pecados todavía. Vana es su fe. No tienen idea de lo que están negando. No tienen idea de lo que están diciendo. No tienen entendimiento. Seguramente les hubiera dicho, tan necios son que no entienden todavía lo importante que es este mensaje de la resurrección. ¿Cómo es posible que se les haya olvidado lo que les dije? En primer lugar, la primera cosa, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa muerte está haciendo referencia a lo sustitutoria que fue la cruz del Calvario, a lo vicaria que fue la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz. Ese es el mensaje de la salvación. Este es el contenido. Y tuvo que volverle a recordar, porque nosotros somos prestos a olvidar el mensaje de la salvación, tanto como ellos. Esta es la razón por la que nos reunimos hoy, domingo. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Es la razón de ser de los domingos. Por eso es que la iglesia se reúne todo el tiempo a partir de este evento, porque recordamos la resurrección del Señor. Y si comenzamos a negar el poder de la resurrección, porque yo sé también que es muy difícil que en este tiempo alguien pueda decir, yo niego. Todo el Perú cree en la resurrección de Cristo, pero la niegan en otra forma. Creen en la resurrección de Cristo, pero niegan el poder de esa resurrección en sus vidas. ¿Verdad que todos creemos en la resurrección de Cristo? Todos creemos. Pero, ¿qué me dices del poder de la resurrección de Cristo en tu vida para resucitarte de los muertos? Si tú vives como incrédulo, si tú vives igual que todo el mundo, aunque creas intelectualmente en la resurrección de Cristo, estás negando su eficacia. Estás cayendo en otro lado de negación. Hablemos de ser un visitante de la iglesia, o un calientabancas nada más. Eso no es el mensaje de la salvación. ¿En qué se han convertido las congregaciones hoy? En una lista interminable, en una agenda interminable de actividades que ni nos recuerdan del Evangelio, ni nos recuerdan de la resurrección. No tienen nada que ver con eso. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. Nada. Nos hemos convertido en un club nada más. Si existimos, es para recordarnos el poder de la resurrección cada domingo, cada primer día de la semana. A eso venimos cada domingo, a que nuestra mente sea despertada. A que así como Cristo resucitó de entre los muertos, Él también pueda darte resurrección a ti de entre los muertos. Él te pueda dar vida nueva. Él puede perdonar tus pecados. Ese es el poder de la resurrección. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el poder de la resurrección. Y si ellos niegan la resurrección, ¿qué pecados pueden tener perdonados? No puede haber perdón de pecados. No puede. O por otro lado, caemos en la falsedad de reducir a Cristo y el Evangelio a una sola hora de domingo, nada más. O un domingo del año, porque muchos solo van a las iglesias el día domingo de resurrección, ¿no es cierto? Una hora nada más. Persignarse para unos. Eso es un evangelio falso. Ese es un evangelio sin poder. No es el evangelio de las Escrituras. No podemos creer en eso. Hablemos de creer en un Cristo crucificado y resucitado, pero sin poder de transformar tu vida. Eso es un falso evangelio también. Un cristianismo falso y estéril. Eso es lo que es. Una resurrección o creer en un evangelio de resurrección
que no tiene el poder de resucitarte, es un evangelio falso. No es el verdadero evangelio. Así que los que más podemos conmemorar este evangelio somos los que hemos experimentado el poder de este evangelio, que nos ha dado nueva vida. Nosotros existimos como congregación, como grupo, para anunciar que la tumba está vacía, para anunciar que Cristo tiene el poder para perdonar tus pecados y de darte vida eterna. Y si este evangelio no cambia tu vida, pues ya no hay nada que hacer, nada lo va a hacer. Si este mensaje de resurrección no te puede dar vida, pues nada más lo va a hacer, nada. Los corintios olvidaron la esencialidad de este mensaje y se apartaron a doctrinas vanas y falsas. Y dice mucho de nosotros también. ¿Por qué? Porque pronto nos volvemos consumistas cristianos, ¿no es cierto? Solo consumistas de sermones, nada más. Creyentes mecánicos con corazones fríos, ¿sí o no? Eso es lo que son las congregaciones, la mayoría en su lugar. Gente fría, que si tocamos están más fríos que un metal, ¿sí o no? No hay calor vivo por esta resurrección. No hay poder en sus vidas. Se nos olvida con facilidad este evangelio. Por eso Él está regresando a recordarles. Por eso les dije, cuando les dice, les declaro o les anuncio este mensaje, no se los está anunciando por primera vez. Se los está recordando otra vez. Está volviendo a refrescarles la memoria otra vez. Y yo no sé tú, pero yo sí necesito eso esta mañana. Que Dios refresque mi mente otra vez sobre la pureza del evangelio, sobre la integridad del evangelio. Es necesario entonces que constantemente nos estemos recordando el corazón del evangelio, que Cristo murió por ¿quién? Y finalmente dice que esa muerte no fue accidental. Ustedes están cayendo en un grave peligro, les está diciendo el apóstol Pablo, están contradiciendo a Dios. Si ese evangelio no tiene poder, o si están negando de que hubo tal resurrección, están yéndose en contra de Dios. Están diciéndole, Dios, no creo que tú hayas perdonado mis pecados en esa cruz. Mucho más terrible todavía. Él dice que ese evangelio es perfectamente evidenciable. ¿Cuándo? Cuando Él dice que murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice que fue conforme a las Escrituras? Porque les está haciendo saber que Él no se lo inventó, sino que lo recibió de Cristo, pero está evidenciado en la palabra también. ¿Qué dice Isaías 53? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado ¿a dónde? Lo decía las Escrituras, que Él iba a morir por nuestros pecados. Molido fue Él por nuestras transgresiones. El Antiguo Testamento lo decía ya. Y Él está diciendo, si no me creen a mí, pues mírenlo en la Escritura, verifícalo en la palabra y sabrás que está ahí, ha estado siempre ahí. Salmo 22, ¿qué dice? He sido derramado como las aguas, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, conforme a las Escrituras, murió. Ustedes se están yendo en contra de Dios, les está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Están negando, están contradiciendo a Dios al decir que no hay resurrección. Pero tú contradices, tú y yo contradecimos a Dios también. ¿Cuándo? Cuando vivimos una vida cristiana sin poder de resurrección, sin poder sobre el pecado. Él murió por nuestros pecados. Y si Él ha muerto por tus pecados, significa que tienes una nueva vida en la que puedes hacerle frente al pecado. Él murió conforme a las Escrituras. Le está diciendo que no fue un accidente, no fue un mensaje que se inventó, sino que era un plan divino establecido y ya revelado desde antes en las Escrituras. Y está con lujo de detalles. ¿A quién fue que le horadaron las manos? ¿A quién le horadaron los pies? ¿Sobre quién se repartieron? ¿Sobre qué vestidos se repartieron las ropas y echaron suertes? No fue sobre los vestidos de Cristo.
Es demasiado, puede ser demasiado intencional las escrituras y demasiado específica, demasiado explícita. Eso está diciendo. Es histórico este mensaje porque murió. Es teológico porque fue por nuestros pecados, pero es bíblico porque está sustentado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué más contiene este mensaje que predicó desde el inicio? Dice al final que no solo murió por tus pecados, sino que más, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. ¿Ven esto? Conforme a las Escrituras. Luego, conforme a las Escrituras. Es énfasis bíblico. Es énfasis. Está enfatizando. Está haciendo lo que yo estoy haciendo. Estoy subrayando que esto estaba listo ya. Divinamente premeditado por el Señor. Algo interesante cuando dice que fue sepultado y que resucitó. Esta palabra puede traducirse y ha sido resucitado. ¿Cuál es la diferencia de resucitó y ha sido resucitado? Resucitó es un punto en el pasado, pero lo que mejor puede aplicarse a esto, se puede traducir ha sido resucitado, es que es una acción pasada con efecto o resultado presente continuo. No solo es un punto en el pasado, sino que se mantienen sus resultados. Ha sido resucitado. O sea que lo que dice es que no solo resucitó, sino que sigue vivo hoy, es lo que está diciendo. Sigue vivo hoy, ha sido resucitado. Resucitó en un punto, pero sigue vivo hoy, hasta este momento. Ha sido resucitado. Se mantiene vivo. Es un evento pasado, pero con un resultado permanente. Cristo vive actualmente. No solo fue que vivió otra vez, sino que se mantiene vivo. Este es el evangelio que salva, al que debes aferrarte por el resto de tu vida. Este es el evangelio que transforma. Es en el que crees que ese Cristo no solo es que resucitó, sino que entendemos que porque resucitó, sigue vivo hoy. Hoy está vivo. Y es capaz de perdonar nuestros pecados. Entonces, es una necedad en aquel entonces, como hoy en día, negar la resurrección. ¿Cómo pueden negar la resurrección? Porque negar la resurrección podría demostrar que la fe tanto de aquellas personas como hoy en día nunca fue genuina desde el principio. Es la realidad. Hoy en el cristianismo, entonces, pocos niegan la resurrección de Cristo, pero sí niegan su poder, su efecto permanente sobre la vida del creyente. Y luego dice él que esto fue conforme a las Escrituras. Isaías 53:9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Salmo 16:10 dice que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro en Hechos 2 dice que eso tiene que ver con la resurrección, de que no iba a ser dejado en el sepulcro. Isaías 53:10 dice que verá linaje y vivirá por largos días, verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha, hablando de que Cristo no solo resucitó, sino que viviría interminablemente después de esa resurrección. Todo fue conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Están contradiciendo no a mí, o yo no importo, yo solo soy un mensajero. Solo tomé ese mensaje y se los entregué. Por cierto, es lo que hacemos aquí. Yo no me inventé este mensaje. Ven, lo tomé de las Escrituras y se los estoy entregando. Es todo lo que estoy haciendo. Un heraldo, un mensajero. No estoy contando mis experiencias. No estoy contando lo que me gusta. Estoy tomando el mensaje y entregándote. Lo tomo y lo entrego. Lo tomo y lo entrego. Y es lo que ellos estaban haciendo. Y si no me crees, verifícalo. Es conforme a las Escrituras. Si no puedes verificarlo, ya es porque no puedas leer la palabra, pero no porque no hay sustento bíblico. Así que ellos estaban contradiciendo a Dios. Y todos, en un día, los que se pierdan, caerán en la condenación eterna. Primera Juan 5:10 dice que hacemos mentiroso a Dios cuando no creemos en el evangelio tal y cual ha sido dado. Primera Juan, capítulo 5, versículo 10.
Vamos a ver, José, aquí. Escucha lo que dice, cuando tú vives una vida lejos de Cristo, una vida de incredulidad, tú le estás, aunque en tu mente digas, yo sé que Cristo resucitó, lo que dice es que tú has hecho mentiroso ¿a quién? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿A quién ha hecho mentiroso? A Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto está hablando en la práctica, no intelectual. Cuando tú no das ese paso y de decir, me entrego, Señor, a ti, lava mis pecados, lo que tú estás diciendo, aunque tú digas en tu mente, bueno, dame un poquito de tiempo, Señor, no es mi tiempo todavía, lo que estás diciendo, Señor, todavía no te creo mucho de que ese testimonio de Cristo me puede salvar. Creo que me estás mintiendo, creo que me estás... Así es como lo entiende Dios en la palabra. ¿Cómo lo entiendas tú? Allá tú, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que si no te entregas a Cristo y mueres sin Cristo, te irás al infierno habiéndole dicho a Dios, eres un mentiroso eterno. Y prefiero mejor irme al infierno porque sé que ese Cristo no me puede salvar. Es tu palabra contra lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es mentiroso? ¿Dios o tú y yo o nosotros? Hoy es un buen día en que tú puedes decir, Dios, yo creo que tú has enviado a tu Hijo y yo me quiero entregar a Él. Y yo quiero dar mi vida a ese Cristo. Y yo quiero ser salvo de mis pecados. Porque creo que tú entregaste a Cristo por mis pecados. Porque creo que Él murió por mis pecados. Y hoy entrego mi vida. No buscamos a Cristo para que nos dé un carro, para que nos dé una casa, para que nos dé un buen marido o una buena esposa. No, buscas a Cristo para que te salve del infierno. Por eso resucitó, para llevar tus pecados en la cruz del Calvario. Así que finalizando, mis amigos, mis hermanos, nosotros no podemos separar el evangelio de la vida diaria, porque hacerlo es contra nuestra propia vida, nuestra propia existencia eterna, e irnos en contra de Dios. Cuando pensamos que el evangelio solo sirve para ser salvo y no para la vida cotidiana, estamos mintiéndole a Dios. Cuando yo creo que este evangelio solo me salva, pero no me ayuda a ser un padre para mis hijos conforme a la palabra del Señor, un esposo para mi esposa conforme a la palabra del Señor, yo estoy mintiendo. Yo estoy creyendo en un evangelio falso. Y eso es peligroso. Cuando yo creo que el evangelio solo me salva, pero puedo ser una persona ilegal en mis tratos, en mis relaciones, en mis negocios. Yo estoy diciendo, Dios, ese evangelio solo me salva, pero en mis negocios, eso soy yo. Estás creyendo un evangelio falso y debes arrepentirte de eso. Estás yendo en un camino peligrosísimo de la cuerda, como nos hablaba el hermano Brian, de la cuerda, piensa que el infierno está ahí. Y ese es el evangelio que estás viviendo. Un evangelio a la orilla del infierno. Cuidado con eso. Aquí el apóstol Pablo les dice, ustedes han creído en un evangelio en el cual están firmes. El evangelio se trata de estar firmes, de retenerlos. En el versículo 1. Crees en un falso evangelio cuando reduces el evangelio a simple información. Cuando reduces la fe a simple información. Sabemos que Cristo resucitó, pero no vivimos como si eso cambiara algo hoy. No, todo sigue igual. Sí, Cristo resucitó, pero el mundo sigue igual. Eso es un falso evangelio. El evangelio verdadero tiene poder sobre tu vida y sobre la mía. Esto es exactamente lo que él dice a lo que se refiere cuando habla de creer en vano. Eso es creer en vano. Por último, crees en un falso evangelio cuando olvidas que la resurrección es poder presente. La resurrección no solo significa que Cristo volvió a vivir, sino que significa el evangelio que Cristo, que la vida de Cristo opera en nosotros hoy en día. Esa vida que se levantó
que volvió otra vez a existencia, ahora vive en mí. Ese es el verdadero evangelio, porque mis pecados fueron puestos en Él y los llevó en la cruz. Mi vida antigua se fue con Él en la cruz, en la sepultura, y su nueva vida me dio vida, es mi vida ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Son textos muy bonitos, pero ponerlos en la práctica es otro tema. Eso es el verdadero evangelio. Entonces, finalmente, mis hermanos y amigos, hoy no negamos la resurrección con palabras, pero sí podemos negarlo con nuestra vida. Cuando no creemos que transforma, cuando no creemos que libera, cuando no creemos que es capaz de sostenernos, estamos creyendo en el mismo error doctrinal, solo que de otra forma. Creer en la resurrección sin vivir su poder en una forma moderna, básicamente es que creer en la resurrección sin vivir su poder es una forma moderna de vaciar el evangelio. Y no debemos ir por ahí. Quiere el Señor ayudarnos entonces, porque este evangelio tiene poder para perdonar pecados y para transformar la vida. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que cuando adulteras no te pase como el de la receta, ¿no? Que le dieron una receta íntegra y fue ahí a que otro por ahí en una farmacia se la adulterara toda. Ten cuidado, toma la receta bíblica directamente de las páginas de la Escritura y vive de acuerdo a eso. Tómala así, que el Señor pueda ayudarte, porque si no, si crees en un evangelio falso o adulterado, el primer riesgo que vimos es que pones en riesgo tu propia existencia eterna. Y en segundo lugar, contradices a Dios de lo que ha dicho en las Escrituras. Quiere el Señor que no vayamos por ahí. Si hay alguien, los que estamos en Cristo, renovemos nuestro caminar, nuestro volar, ¿no? sobre este hermoso camino que se nos ha dado. Y los que no están en Cristo, pues este es un buen momento para decir, Señor, yo quiero eso para mí también. Pongámonos de pie y oramos. Señor, gracias en esta mañana de resurrección. Nos has dado un tremendo tiempo, oh Señor. Gracias por haber resucitado, Señor. Gracias por habernos dado vida. Tu vida. Te llevaste nuestra vida, Señor, de los que hemos creído en ti, al morir en la cruz. Y nos regalaste tu vida perfecta al resucitar, Señor. Gracias, oh Señor, en esta mañana. Permítenos a que seamos creyentes, que no vivimos solo para un domingo a la semana, Señor, o para actividades, sino que vivimos para un evangelio, un mensaje que es integral, que es real, que es poderoso para entrar a restaurar todas las áreas de nuestra vida, Señor, en las dificultades y las adversidades que de manera cotidiana enfrentamos. Pon nuestros ojos en Cristo, Señor. Ayúdanos a que tengamos visión espiritual, entendimiento espiritual, Señor, para saber que nuestros pecados han sido perdonados si creemos en esa obra de la cruz. Y que no basta solo con creer un punto en el pasado, sino retener hasta el final esa misma fe, ese mismo evangelio. Para tu honra y tu gloria lo pedimos en Cristo. Juntos decimos, amén. Gracias por acompañarnos hoy en la Iglesia Bíblica de Pisco. Esperamos que la predicación fiel de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Será un gozo recibirle nuevamente mientras seguimos proclamando a Cristo mediante la exposición clara de las Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Que el Señor le bendiga por medio de su palabra.